Here I come. Oh. Here I come. Oh. ¿Qué puede causar esto? Comenta antes de ver el vídeo. Mira qué vista tenemos hoy. Un Steam Deck. Y otro Steam Deck. Casi me caigo aquí con esta grava de aquí. Me he resbalado. Yo te abro aquí para que te Con lo esta. veas. ¿Subo ya? Sí. Esta moto es una pasada, la comodidad, tío. No hay nada igualable, nadie me puede contar ninguna historia, tío. Además, cuando te metes en sitios chungos, por ejemplo, una cuesta así muy empinada, tienes que parar y esperar porque hay un cambio de rasante, ¿sabes? Cosas que te encuentras por aquí en estos pueblos sin bastante jodidas. Pues con la moto esta resuelve muy rápido. Una moto que pesa bastante no te manejas tan bien. Este me gustaría adelantarlo cuanto pueda. Pero aquí no, porque es peligroso. Aquí, como tenga que frenarme, nos vamos los dos. Esta cuesta es muy empinada, aunque no lo parezca. Ahora eso. Aquí la Kinko de 125 no podía con nosotros dos. Cuesta arriba, no podía la Kinko. Me tuve que bajar. Pero con esta va de luz. Y la chaqueta estoy muy contento, ¿eh? Ponía que es de calor extremo. Es la que lleva ahí Chibus en el viaje. Y la compré en marzo. Cuando me la puse, ese día hacía calor. Pues ponérmela a andar a 10 km por hora ya notaba el fresquito, porque no sé, el tejido que tiene abierto. Dudaba, como es scooter. Duda el saludo. Pero bueno, yo lo entiendo. Entonces, el tejido este que tiene, transpirable, nada más que andas un poco ya notas cómo se refrigera, igual que el sistema de un radiador, que viene directamente de lo que es un hormiguero, ¿no? Los hormigueros tienen ese sistema de capas finas, que cuando pasa el aire lo que hace es enfriar. Y de ahí se copiaron los radiadores realmente, de las hormigas. Pues esto hace más o menos lo mismo. Cuando pasa el aire por aquí, se enfría que no veas y notas un fresquito. Ayer estábamos a casi todo el camino 38 y yo iba bien. Y cuando nos paramos se puso a 40 y estábamos parados, pues bueno. Me siento muy cómodo con esta moto, trazar curvas de este tipo, así muy empinada, con curvas cerradas.
alegría bajar por aquí y no encontrarse al Tour de Francia, ¿eh? Siempre, no sé, porque como han cambiado ahora las normas de los ciclistas, ahora hay una nueva norma que es voy donde me sale de los cojones. Es la nueva norma que hay ahora de los ciclistas. Entonces van por aquí, van por ahí, o sea, por ahí por abajo, van por ahí, como hemos visto en otros vídeos. Y el Tour de Francia, ¿vale? Que se pone aquí un pelotón del copón y ya te jodió a ti el viaje. De antes picado. Y ahora viene lo chungo. El motivo por el que estuvimos preocupados durante el resto del viaje. ¿Habéis visto cuando he soltado el manillar que se ha movido? No sé si es la carretera o es mi moto. Se me menea, ¿eh? Tía, a ver si va a estar descompensado. A ver si le va a faltar un contrapeso. A ver, vamos a ir para adelante otra vez. Ahora no me lo hace, pero antes me lo ha hecho, ¿eh? Que voy más lento. Aquí con esta velocidad lo hace. Sí. Se menea el manillar, tío. Mira lo que hace. Cuando lo suelto. Y cuando lo suelto se menea un montón. Eso es lo que voy a tener que llevar ya mañana, ¿eh? Mira, lo suelto un poquito y mira, no se menea. ¿Se mira si tiene contrapeso la rueda? Espérate, vamos a parar. Pero aquí no se puede parar aún. Y mira, como suerte, se menea un montón. Entre 30 y... sobre 40 kilómetros por hora más o menos lo hace. Pero es que yo ahora con una sola mano en el manillar yo no noto que me vibre. A ver si saludas ahí. Además me han saludado ellos primero. Son moteros de verdad. Los que no discriminan a otros moteros por la moto que lleven. Vamos para nadie. A ver. No noto que se haya ido la presión de la rueda. Yo es que no le veo ningún contrapeso. Voy a probar la moto sin mi mujer y sin peso de... A ver si me hace eso. Esta carretera no suele ser muy transitada. Menos 45. Hace bastante. Algo pasa ahí, claro. El peso de mi esposa y de la carga sigue haciéndolo.
Esta es la curva de entrada al circuito de Jerez. Es obligatorio hacer una buena tumbada. No podrán quejarse los ciclistas de que no me he apartado. Un poco más y me meto en la cuneta izquierda. Esta es una curva random de la provincia de Cádiz. Es obligatorio hacer una buena tumbada. Bueno, me dicen en la onda que puede ser la maleta que hace efecto vela. Vamos a probarlo. Me voy a ir a una misma zona y la voy a probar con maleta. Vamos a probar la rotonda. De aquí para allá y de allí para acá. Y después le pido la maleta y la pruebo. Cuenta, hace movimiento. Con maleta hace movimiento. Buscando el punto G. Ya. Maleta afuera. Bueno, la pruebo. Me voy a venir por el mismo sitio. Ahora no tiene maleta. Moto sin maleta. Prueba, a ver si hace efecto vela, como dice el mecánico. Pues está igual. La maleta, ni contrapeso, ni llantazo, ni nada. La maleta hace efecto vela entre 50 y 60 km por hora. Sin más, verdad que lo que decía el mecánico, que si yo avanzaba, probarlo de nuevo. El Mercedes me ha jodido. Puto Mercedes, tío. Tenía razón el mecánico.